todos. Ahora sí vamos a empezar con la charla. Empiezo agradeciéndoles por su conexión, por estar aquí con nosotros en este momento. En primer lugar, también quiero agradecer al área de educación, a la jefe Adriana por su ayuda en la gestión de este espacio tan importante y al Grupo Salud Mental de las clínicas. Espero que nos puedan acompañar diferentes miembros del personal de salud, administrativos, enfermeros, técnicos, auxiliares, vigilantes, médicos, terapistas, personal del aseo, personal de cafetería y todas aquellas personas que conforman los equipos y que pueden estar presentando dificultades en su cuidado psicológico y físico. A pesar del momento difícil que todos estamos viviendo por la pandemia del COVID-19, me alegra y me honra poderles dar esta charla y ayudar en algo a aliviar el malestar que de una u otra manera podamos tener. Alguna información puede parecer de sentido común de lo que les voy a dar a continuación, pero en estos momentos no sobra repetirla. Según la Organización Mundial de la Salud, un estado de completo bienestar físico, mental y social va más allá de la existencia o no de una u otra enfermedad y abarca todas las áreas de una forma holística: la alimentación, el trabajo, las relaciones interpersonales, la actividad física y el cuidado por medio de los controles regulares al médico. La idea de hoy es compartirles algunas estrategias que se utilizan ampliamente desde la psicología para la identificación y gestión de nuestras emociones y la implementación de hábitos saludables que mantengan nuestro equilibrio más allá de lo físico y que son también muy útiles para la intervención de cualquier tipo de crisis, por lo que hoy en día en esta emergencia sanitaria son muy relevantes y cobran un poder absoluto. Hemos venido recibiendo en nuestros correos electrónicos por parte de las clínicas información sobre el autocuidado, por lo que no profundizaré tanto en esta parte física, lo haré más desde un aspecto psicológico. Voy a empezar a hablarles sobre el sueño. Los trabajadores de la salud solemos tener malos hábitos del sueño, por las trasnochadas, por los turnos, por la adrenalina circulante, por estrés acumulado de toda índole. Todos sabemos que dormir bien es clave, no solamente para no sentirnos cansados, sino precisamente para gestionar adecuadamente nuestros pensamientos y emociones. Cuando no descansamos lo suficiente, las ideas y emociones suelen tener un tinte más negativo, catastrófico y nubla también nuestra capacidad de resolver conflictos. En un estudio realizado a trabajadores de salud posturno, se evidenciaron las siguientes alteraciones neuropsicológicas. Escuchen, que son aún peores que las de los efectos del alcohol. Se encontraron alteraciones en el razonamiento verbal, matemático y abstracto, disminución en la coordinación motriz, en la concentración, en el nivel de alerta. Se encontró un comportamiento desinhibido que nos lleva a la pobre evaluación de riesgo, déficit para tomar decisiones, disminución de los reflejos, de la coordinación visual y de la visión de profundidad, disminución de la sensibilidad táctil y de la memoria de trabajo. Les menciono esto porque trabajar en estas condiciones nos podría llevar a cometer graves errores con nuestros pacientes y a poner en riesgo nuestra salud y la de los equipos. Les doy unas sugerencias que nos pueden ayudar. Lo primero, por supuesto, es evitar el consumo de alimentos pesados antes de ir a dormir. Se recomienda esperar 2 horas después de comer al menos. Podemos practicar alguna técnica de meditación como mindfulness o alguna técnica de relajación que cada uno conozca. Usar la cama únicamente para dormir. Desconectar aparatos electrónicos y llegar a la cama cuando ya se tenga sueño. No hacer ejercicio después del atardecer, es decir, después de las 6 de la tarde. Evitar el consumo de bebidas estimulantes después de las 3 de la tarde, té, café. Y no tomar por nada del mundo Red Bull o Vive 100 para ir a trabajar. Al despertarse en la noche sin sueño, levantarse para ir a otro lugar. Puede ser la sala o el estudio o un espacio diferente de donde está la cama y regresar solo cuando se sienta sueño para no asociar en la mente el lugar de dormir con el estar tan inquietos.
Hablando de alguna técnica de meditación, menciono esta, también llamada atención plena o conciencia plena, que consiste en estar atentos intencionalmente a lo que hacemos, sin juzgar. El doctor Nicolás Solano de Psiquiatría en otra charla profundizará sobre este tema. Únicamente voy a mencionar la importancia de realizar ejercicios de conciencia plena, ojalá todos los días, porque una de las funciones más importantes del mindfulness es que nos permite centrarnos en el aquí y el ahora y organiza nuestra mente. Muchas de nuestras emociones se alimentan de pensamientos y estos pensamientos suelen tener que ver con lo que ya ocurrió. En este caso, por ejemplo, de la crisis en otros países, del contagio COVID-19 de nuestra compañera de trabajo, de lo que me pasó con X paciente que me tiene angustiado o a preocupaciones frente a lo que aún no ha ocurrido, como lo que pasará en Colombia con el COVID-19. ¿Cómo se comportará la curva esta semana? ¿Qué nos dirá la doctora Yasmin el próximo jueves? ¿Qué pasa si no hay más camas? ¿Quiénes nos enfermaremos? ¿Y cómo todo esto afectará a nuestros equipos de trabajo y familias? Entonces, estas técnicas nos ayudan a estar más en el aquí y en el ahora, para poder pensar con mayor claridad y poder tener una mejor regulación emocional. Porque en general, y más en estos momentos de crisis, este tipo de pensamientos del pasado, del futuro, solo aumentan la intensidad de nuestro malestar emocional, pero no nos ayudan a funcionar mejor, a veces todo lo contrario. Ahora voy a continuar hablándoles sobre la alimentación. La alimentación es uno de los factores de autocuidado más importantes para el mantenimiento de nuestra salud emocional, mental y física. Recordemos que una mala alimentación no solamente sobrecarga nuestro sistema digestivo, llevándonos a presentar, por ejemplo, dolor de estómago, o ardor, acidez, diarreas o estreñimiento, sino que también hace más difícil la respuesta de nuestro sistema inmune. Las toxinas en la baja alimentación de baja calidad también sobrecargan nuestros órganos y por lo tanto hacen más difícil el trabajo de nuestro cuerpo. Podemos presentar también por la mala alimentación cansancio y fatiga por la falta de vitaminas y minerales, inflamación, sedentarismo, enfermedades cardiovasculares, insomnio. ¿Qué debemos consumir? Yo creo que no existe una dieta balanceada única para todas las personas, ya que muchos factores influyen en la elección de los alimentos, empezando por la edad, la actividad física y continuando por el estado de salud, donde se ubican las enfermedades que limitan el consumo de determinados alimentos, como la diabetes, por ejemplo, con el azúcar. A nivel general, recomendaríamos una dieta en la que predominen las frutas y verduras, donde estén también las carnes, los lácteos, los cereales y las proteínas. Es decir, que contenga todos los alimentos que nuestro estilo de vida requiere. A un nivel avanzado, una dieta verde y alcalina siempre será la mejor opción para optimizar la respuesta inmune. ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar el consumo de alimentos muy procesados, el exceso de comida chatarra, de azúcares refinados, de sales añadidas y por supuesto el aumento del consumo del alcohol. Otra recomendación es preferir cocinar nuestros alimentos que pedirlos a domicilio, comer despacio y en un lugar limpio donde nos podamos sentir cómodos. Esto es importante también. Todo esto con un lavado previo de manos, como ya sabemos que se debe hacer. Para mantener nuestros hábitos de vida saludables también se requiere de actividad física. Al estar hablando de hábitos, debemos tener en cuenta que un hábito se practica y se convierte en hábito progresivamente. Por lo que si antes no hacíamos ningún ejercicio, es importante iniciar con actividad leve e ir aumentando la intensidad según el progreso. Recordemos que la actividad física es una manera de canalizar nuestras emociones sanamente y aumentar los neurotransmisores necesarios para esa sensación de bienestar que estamos buscando. Ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, hipertensión, cáncer de colon, diabetes. Fortalece los huesos aumentando la densidad ósea. Fortalece los músculos y mejora la capacidad para hacer esfuerzos sin fatiga.
Puede ser normal que por la ansiedad y las preocupaciones frente a la situación que vivimos estemos presentando alteraciones en nuestros hábitos. Estos pueden cambiar y es normal, porque además no tenemos los mismos horarios, porque no hemos podido hacer mercado posiblemente de la misma forma que antes, porque los sitios donde almorzábamos están cerrados o por otras diferentes razones. Podemos comprender de manera empática la situación que estamos viviendo y hacernos conscientes de la importancia de regularizar los horarios, tanto de las comidas como del sueño y la actividad física. Entre más ocupados y estresados estemos, más atención debemos prestarnos a nosotros mismos, entendiendo esta atención no necesariamente como actividades de cantidad de tiempo, sino de calidad. Solo puedo atender al otro cuando atiendo mis necesidades realmente. Siempre nos han orientado a funcionar principalmente desde un pensamiento lógico, muy racionalmente. Y esto se debe también a falsas ideas sobre la vulnerabilidad que pueden generar las emociones. O a veces pensamos que si hablamos de ellas puede aumentar nuestro malestar y desafortunadamente lo que conseguimos es la acumulación de estas, lo que nos podría llevar a un colapso inoportuno, es decir, explotar en dónde, con quién y cómo no debemos. Entonces las emociones, incluso aquellas que nos generan desagrado, como el miedo y la ansiedad, son una alarma y tienen un sentido evolutivo, una función adaptativa que nos permite sobrevivir y por eso hay que escucharlas. Si no reconocemos las emociones, no podemos tampoco canalizarlas de manera adecuada, gestionarlas y encontrar el significado o lo que buscan decirnos. Es muy importante poder hacer un ejercicio de no juzgar nuestras emociones para poder sentirlas. Esto desde un lugar más empático con nosotros mismos y con los demás. Entender que todos, sin importar el lugar que ocupemos en nuestras familias o en nuestros equipos de trabajo, estamos en el derecho primordial de sentir distintas emociones. Si rechazamos el miedo, finalmente estamos sintiendo miedo a sentir miedo, por lo que estamos exacerbando la emoción del miedo. Les voy a contar sobre los temores identificados en nuestros colaboradores. Tenemos miedo al contagio y a la implicación para las familias, miedo a tener demasiada carga laboral, miedo a la adrenalina circulante y el piloto automático que nos pone en modo lucha o huida, miedo a ser estigmatizados por tener un uniforme, por ser personal de la salud, ansiedad anticipatoria por lo que va a pasar. Ya tenemos casos, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo vamos a reaccionar? Dificultad para pensar, sentirnos abrumados y miedo a tener esas relaciones laborales tensas. Cuando revisamos estos problemas, pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer en términos conductuales? ¿Qué está en mis manos hacer que me ayude a solucionar mi dificultad del día? Ojo, del día, no la de los meses siguientes, sino la del diario de funcionamiento. Lo que no puedo cambiar ahora es el pasado, por supuesto, a otras personas, las políticas de salud nacionales, los fallecimientos, las pérdidas, las separaciones, quiénes son mis familiares, cómo otros respetan la cuarentena o no, cómo otros cuidan su propia salud y el futuro. Lo que sí puedo cambiar es el uso que hago de las habilidades, cuánto me enfoco en las cosas, con quién paso el tiempo libre, mis propias decisiones, mi actitud, protegerme, cuidar mi salud física y mental y escuchar estas presentaciones, por ejemplo. Entonces, la siguiente herramienta de las que les quería hablar se llama mente sabia. En la terapia dialéctica comportamental nos hablan de tres estados de la mente. Mente emocional, es la que nos mueve por impulsos, que nos dificulta pensar y que nos hace sentir más abrumados. Todos hemos estado ahí en algún momento, unos más que otros. Unos más que otros. Me parece que está bloqueada la pantalla. No sé. ¿Tienes comunicación con alguien que esté escuchando de pronto?
Debe ser tu saludo o el programa. Bueno, vamos a continuar. Les estaba hablando sobre la mente sabia. Estamos en la mente emocional que nos mueve por impulsos, que nos dificulta pensar, que nos hace sentir más abrumados. Todos hemos estado ahí en algún momento, algunos más que otros, ¿verdad? Cuando nos paralicemos por el miedo, cuando tenemos mucha rabia, cuando impulsivamente pensamos, creo que voy a renunciar, no me quiero morir por el contagio. Al otro extremo está la mente racional, que es esa parte lógica, es la que tiene en cuenta solo la razón, los protocolos, los procedimientos de forma mecánica, las guías médicas de X o Y patología. Y en la mitad vemos la mente sabia, que es justo el equilibrio. Es una mente que tiene la posibilidad de reconocer la emoción, leerla, escucharla, pero aún así poder pensar racionalmente también porque la emoción no está tan intensa. Al poder reconocerla y escucharla, puedo gestionar y puedo incluso hacerle caso de una manera canalizada y regulada. ¿Esto qué nos permite? Reconocer, por ejemplo, que estamos muy cansados para seguir trabajando o estudiando, que no nos está rindiendo y que es mejor irnos a dormir un rato, o que antes de ver al próximo paciente lo mejor es hacer una pausa. Es esa parte que puede escuchar el instinto y tomar la mejor decisión para nuestro paciente, porque ese instinto y ese ojo clínico a veces requiere un poco de la emoción. Nos permite pedir ayuda, pedirle a un compañero que nos releve, por ejemplo. La otra herramienta que voy a mencionar es la efectividad. Ser efectivo es simplemente llegar a esa meta, a ese objetivo trazado a corto, a mediano, a largo plazo. Por esta contingencia puede ser bueno día a día trazarse el objetivo. Hoy, ¿qué quiero? Hoy, ¿qué puedo hacer para acercarme? ¿Cuál es el mejor camino? Y antes de revisar un contenido en redes o bases de datos, me hago dos preguntas. La primera, ¿me aporta personalmente o profesionalmente? Y la segunda, ¿me acerca a mi efectividad? Es decir, ¿para qué estoy revisando esto? Y limito el tiempo que permanezco, revisando información frente al COVID-19. Esto es importante, estamos bombardeados de mucha información sobre el virus. Pasos para resolver las situaciones problemáticas. El primer paso es describir la situación problemática, es decir, ponerlo en términos objetivos. El segundo es verificar los hechos, que no se trate de nuestra percepción, que no sea un juicio de valor, porque los juicios de valor, esto es importante, no nos permiten ser objetivos. El tercero es ejecutar un plan y el último revisar si nos funciona o no. Si no nos ha funcionado este plan, podemos volver a los pasos anteriores y establecer otra estrategia. Si yo tengo un problema, puedo, uno, solucionarlo, puedo empeorarlo, puedo cambiar cómo me siento frente al problema, puedo aceptar radicalmente o sentirme miserable. Y hablando en estos términos de la efectividad, escogeríamos aceptar, cambiar la forma como me siento frente al problema, buscar alternativas de solución. Entonces les voy a hablar sobre la aceptación y el sufrimiento. ¿Pero qué es aceptar? Aceptar es una práctica diaria, es ser conscientes de la realidad, me guste o no. Aceptar que el dolor es inevitable, pero que negar ese dolor puede provocar un sufrimiento enorme. Se acepta de a poquitos y se va cultivando esa aceptación cada vez que me enfrento a la realidad difícil. La aceptación no es contraria al cambio, es contraria a la negación. ¿Qué hace falta aceptar? Hechos del pasado y del presente, porque aceptar el futuro es imposible, no ha sucedido y solo podemos aceptar los hechos. Aceptar que todo tiene una causa no es resignación. En la vida pueda que haya dolor, pero aceptar promueve la búsqueda de opciones de solución. Habrán visto tantas personas de diferentes áreas creando respiradores, tapabocas con materiales que no habíamos pensado. Avances en la realización y estudio de pruebas diagnósticas. La aceptación entonces promueve esta creatividad. En la resignación no hacemos nada de lo anterior, no buscamos estrategias de mejora
Es más bien como un apague y vámonos, más o menos. La aceptación no es rendirse ni estar de acuerdo en cómo están las cosas, con el gobierno, con las políticas, no es aprobar o que me guste esta situación. La aceptación implica usar el tiempo y la energía de forma que nos ayude a movernos hacia adelante a pesar de o conociendo la situación. Aquí hablándole sobre el dolor y el sufrimiento, el dolor es normal y todos lo experimentamos. Hace parte de la vida y no puede evitarse. Es temporal, puede ir y venir. El sufrimiento, al contrario, es común, pero no tiene que ocurrir necesariamente. Este puede evitarse y cuando está dura más que el dolor. Les voy a poner dos ejemplos, uno camino al sufrimiento, el otro camino a la aceptación. Empecemos por el del camino del sufrimiento con una situación. La situación es tengo turno mañana. Los pensamientos son, porque a mí no voy a poder. Haga lo que haga, el problema será mayor cada día, me voy a contagiar. Las emociones son sentirnos abrumados, tener miedo, rabia, desesperanza. La acción sería ir a trabajar en mente emocional, tomar menos precauciones, no seguir esos protocolos importantes de bioseguridad, no pedir ayuda cuando lo necesito. Y los desenlaces, correr más riesgo, ser menos efectivo y enfermarnos. Y camino a la aceptación con esta misma situación. La situación es tengo turno mañana. Los pensamientos son estoy capacitado para hacer este turno. Haré lo mejor que pueda. Soy la mejor opción para cada uno de mis pacientes. Tomaré todas las precauciones para protegerme. En las emociones tenemos tres en común, que es sentirnos abrumados, sentir miedo, sentir rabia, pero aquí llega la esperanza. Y la acción es ir a trabajar en mente sabia, ocuparme de tomar todas las medidas de protección, pedir ayuda cuando lo necesito. Los desenlaces, minimizo hasta donde tengo el control y el riesgo, soy efectivo, cuido mi salud y la de otros física y mentalmente. Ya casi vamos a terminar gestionando la vulnerabilidad emocional. Aquí les voy a comentar sobre prácticas para manejar las emociones extremas. Una de ellas es cambiar la fisiología del cuerpo. Lo que uno hace automáticamente es ponerse tenso. Digamos, en estas emociones desagradables es ponerse tenso, ponerse caliente, contraer los dientes. Entonces, algo que puede ser útil es tomar algo frío, ducharme si puedo o ponerme agua fría en la cara, darme un tiempo, así bajo la temperatura corporal. Lo otro que puedo hacer es llevar la contracción muscular al máximo mientras respiro y luego suelto. También actividad física de acuerdo a nuestra capacidad. El respirar debe ser desde el abdomen bajo, permitiendo que se expanda el tórax, inhalar y exhalar, sostener la respiración en 10 tiempos. Esto me va a ayudar a bajar la frecuencia respiratoria y cardíaca, que por lo general en la rabia y en la ansiedad están muy aumentadas. Podemos también distraernos, hacer cosas diferentes, a ver noticias, poner música, conversar, escoger una película. Calmarnos con nuestros sentidos. ¿Esto qué quiere decir? Prender una vela o ponernos un aceite con aromas agradables, comer algún alimento que consideremos delicioso, ver su color, sentir la textura. También podemos acariciar a la mascota si la tenemos, mejorar el momento, leer un libro, escribir, pintar. Cada uno puede tener diferentes estrategias. Y ya para finalizar, podemos aprovechar el tiempo en casa para construir competencia personal, para adquirir nuevos conocimientos y diversificarnos. Solemos leer siempre sobre los mismos temas médicos o específicos de nuestra profesión o actividad laboral. Entonces, aprovechemos para refinar talentos, atender áreas de nuestra personalidad que estaban relegadas, explorar nuestra sensibilidad y potencial creativo. Podemos también, si tenemos familiares en casa, compartir con nuestros hijos, con nuestras familias. Si estamos aislados, hacer una videollamada. Hoy en día la tecnología es supremamente útil.
Gracias a ustedes por estar aquí. Espero esta charla les haya sido de utilidad. Quedará colgada en la aplicación Zafiro de las clínicas. Si alguno considera que necesita una consulta psicológica o de psiquiatra, escríbanos por favor al correo apoyoemocional.covid19@clinicadelcountry.com.